¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a retomar nuestros videos de psicoanálisis que habíamos dejado el año pasado, donde nos había quedado pendiente un tema muy importante que tiene que ver con la angustia y su incidencia en la clínica. Este año me parece importante poder hacer algunas distinciones fundamentales en lo que tiene que ver con la diferencia que hay entre lo que vamos a llamar malestar, los distintos malestares que se pueden presentar dentro de la clínica psicoanalítica. Para eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente o una paciente viene a visitarnos, no necesariamente su malestar, aquello que siente, va a ser algo vinculado con la angustia, ¿sí? Por eso creo que es necesario pensar en una distinción esencial entre la angustia y los otros afectos, donde también vamos a situar el miedo y el amor, pese a que sea un tema discutido y por supuesto para nada concluido. Nosotros vamos a tomar el miedo y el amor como afectos, al igual que la angustia. Luego vamos a explicarlo por qué, para distinguirlo, separarlo de lo que son los sentimientos, ¿sí? En este caso, el sentimiento más recurrente en la clínica psicoanalítica, que es el sentimiento de culpa. Por eso creo que es muy importante cada vez que nos visita un nuevo paciente y manifiesta sentirse muy angustiado o muy angustiada, dudar acerca de esto, ¿no? Porque nosotros no tenemos que dar por hecho que ese malestar que se describe es angustia. Porque la angustia tiene algunas particularidades muy importantes que van a ir definiendo nuestro recorrido, nuestra dirección de la cura, como decía Lacan, ¿sí? Yo sé que en psicoanálisis hay toda una reticencia a pensar en este tipo de términos, pero lo cierto es que si nuestra profesión existe, tiene que ver con trabajar con estos malestares, ¿no? No tendría ningún sentido ser psicoanalistas si nosotros no pensamos cuál es el lugar o el espacio o cuál es el medio para que una persona se sienta mejor. Si no, lo nuestro quedaría simplemente del lado de la filosofía o de otra cosmovisión. Lo nuestro es clínica. Entonces, para eso es necesario poder tomar lo que los pacientes dicen al pie de la letra, pero no sus interpretaciones nosológicas, ¿sí? Es decir, es muy común que hoy por hoy las personas vengan ya clasificadas, ya sea porque se los ha dicho algún otro profesional o porque lo han leído en alguna red social, pero es muy común que las personas manifiesten sentirse angustiadas, sentirse ansiosas, haber sufrido un ataque de pánico. Bueno, distintas cuestiones que me parece importante que empecemos a desnaturalizar e interrogar un poco más. Entonces, cuando algún paciente venga y diga que está muy angustiado o muy angustiada, nosotros tenemos que abrir la pregunta si verdaderamente se trata de esto. Si nosotros pensamos en la angustia en su sentido etimológico, es decir, el origen de la palabra, vamos a encontrarnos que es una palabra que proviene del latín, cuya traducción puede significar apretado, ¿sí? O puede significar desfiladero, pero angust, que es la palabra en latín, tal como lo escribía en uno de los últimos posteos que realizamos en la página, es una palabra que está relacionado con un lugar estrecho, ¿sí? Por lo tanto, cuando se confecciona el término de angustia, estaba pensado para expresar algún tipo de estrecheza que la persona sienta, ¿no? No en vano, la expresión más florida, la expresión más aguda de la angustia, que es mal llamada ataque de pánico, no sé si mal llamada o al menos no la llamamos así en psicoanálisis, simplemente le llamamos ataque de angustia o Freud le decía ataque histérico, es aquello que sucede cuando una persona empieza de repente a sentir que el corazón le ha dado un vuelco, que la respiración se acelera, que de repente se angosta la garganta, que se estrecha el pecho y que no hay una explicación ni plausible ni ninguna explicación que pueda llegar
a aparecer en esa persona para poder poner en palabras aquello que está sucediendo. Si nosotros nos encontramos, ¿sí?, con una manifestación de este tipo, no hay duda que va a tratarse de la angustia. No hay duda porque hay una inferencia directa sobre el cuerpo que empieza a estrecharse y a quedarse sin palabras, empieza a enmudecerse, ¿sí? Y la angustia es interesante que no solamente se presenta de esta manera tan aguda, sino que también se puede presentar como un estado aletargado, que también la podemos comparar con la desidia, la podemos comparar incluso a veces con el aburrimiento, donde la angustia viene a presentarse como que no hay nada que venga a hacer falta en uno o en una que lo saque de ese lugar, ¿no? La angustia, como un estado sostenido, como lo que Freud llamaba histeria de angustia, que no debemos confundir con fobia, la histeria de angustia es este estado sostenido de estrechez en cuanto al propio deseo. No hay lugar para que algo se ocurra, para que aparezca algo nuevo, un quehacer. Recordemos que el deseo, más allá de una cuestión vinculada al anhelo, a la espera, a la fantasía, el deseo tiene que ver con un quehacer, ¿sí? Entonces, decíamos que la histeria de angustia, este estado sostenido del afecto angustia, se diferencia de la fobia, donde la angustia, ¿no?, aunque tal vez muchos se sorprendan y algunos por ahí no coincidan, en la fobia, la angustia ha desaparecido y ha trocado por otro afecto, al cual llamamos miedo. Si nosotros recordamos el historial del pequeño Hans, este historial redactado por Freud en 1909 aproximadamente, encontramos que este niño de 5 años presenta, previo a su miedo por el caballo, a la fobia al caballo, una angustia como estado sostenido, ¿no?, como un estado letárgico, ¿sí? Al caer el día se sentía con un peso oprimente sobre el pecho. Hasta que, de repente, una buena mañana, luego de un episodio que Freud describe muy bien en el texto y no vale la pena mencionar acá, él desarrolla este movimiento, ¿no? Se pasa de una angustia como un estado generalizado durante el día a una inhibición, en principio, a salir de la casa por miedo a que aparezca un caballo, ¿sí?, y el miedo, el terror, frente a la presencia del caballo, ¿sí? Entonces fíjense qué diferencia enorme que hay entre la angustia, carente de representaciones y como afecto que estrecha, a el caballo y la fobia funcionando como un síntoma y vinculando el miedo a una representación, que sería el caballo. Entonces, si el caballo ha cobrado esta forma de síntoma, mientras esté, la angustia no va a presentarse, ¿no? Entonces, el caballo va a venir a ocupar un lugar como, por ejemplo, agente de la castración. Esto lo vamos a seguir desarrollando en próximos videos y próximos posteos que vamos a ir subiendo a la página. El caballo va a ser justamente el instrumento a través del cual la castración se pueda sostener. Entonces, si la castración se sostiene, decía Lacan, va a haber justamente una distancia con el otro, gran otro, decía Lacan, de la demanda, ¿sí? Recordemos que Lacan planteaba en su esquema de la división que en un primer piso, tanto el otro sin barrar y el ese o sujeto sin barrar se presentaban en un estado mítico, ¿no?, de cierta unidad que a mí me surge compararla con lo que Freud plantea en el narcisismo primario, ¿no?, donde Freud hace mucho hincapié que es un momento no solo mítico,
sino que imposible de poder observar objetivamente, ¿no? Freud decía, todo lo que conocemos acerca del narcisismo primario es a través de su retorno, al cual le vamos a llamar narcisismo secundario, ¿no? Es decir, a partir de el reflujo de la libido puesta en los objetos hacia el yo, es que Freud decía, suponemos que hubo un estado anterior donde el yo no estaba conformado y era un espacio libidinal donde aún no se había separado de lo que Lacan llamaba el gran otro. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos en esta posición, vamos a suponer que la angustia se va a presentar como el afecto, ¿sí?, de la inminencia de un retorno hacia ese momento mítico de no separación con el otro, ¿sí? Recordemos que en el caso del pequeño Hans, el caballo va a venir a aparecer sancionando o intentando, si se quiere, construir una distancia entre el niño y las demandas de sus padres, ¿sí? Entonces, cuando el caballo aparece, la angustia va a quedar de alguna manera suprimida por el miedo a través de un síntoma. Freud, en un texto llamado Angustia y vida pulsional, dice que los síntomas son las formaciones en las cuales la libido ha cobrado un interés, ¿sí? La libido ha quedado de alguna manera posada en este significante. Ahora bien, si nosotros decimos, ¿en qué momento Hans empieza a conformar esta cuestión sintomática? Bueno, difícil es plantear que hay un momento específico, pero lo cierto es que en la historia de esta fobia encontramos que el niño se encontraba muy demandado por sus padres justamente en el sentido de ser criado con todas las libertades, ¿sí? La peor de todas las demandas, porque él justamente no encontraba cuál era, de alguna manera, el límite del otro, ¿no? Hasta dónde se podía gozar o hasta dónde se podía ser gozado. Entonces, en este sentido, en un momento en el cual él se encuentra jugando con sus genitales, la madre aparece y le arroja una frase muy culpabilizante que era algo así como «soltate esa porquería», ¿no? Haciendo referencia a los genitales. En ese momento, nosotros podemos suponer que este juego manual del niño, en el cual empieza a cobrar o buscar algún tipo de satisfacción en el cuerpo propio, es una operatoria muy importante que va a hablar justamente de una distancia con lo que sería gozar con un otro, ¿sí? Con un otro con mayúsculas, ¿sí? Es decir, que la masturbación infantil, el autoerotismo, va a tener justamente un papel fundamental en cuanto a separar, ¿sí? A separar, en este caso, de la madre. Ahora bien, en el momento que esto se presenta como tal, Hans siente una culpa enorme de haber estado jugando con sus genitales, de haber sentido una satisfacción por eso, ¿sí? Y esta culpa que siente justamente es de haber deseado algo más que no tenga que ver con su madre, pero quedar ligado a su madre es justamente una posición de una angustia muy severa. Por lo tanto, acá nosotros podemos encontrarnos que la clínica siempre nos va a presentar un Escila y un Caribdis, ¿sí? Las dos bestias mitológicas que Ulises se encuentra en un estrecho del mar, donde debe pasar con su barco justamente por el medio para no ser reabsorbido por ninguna de estas dos. ¿Y cuáles son Escila y Caribdis en la clínica psicoanalítica? Bueno, se trata de la angustia y se trata
de la culpa. La culpa de haber deseado y haber tomado una distancia del otro, o la angustia de no poder llevar a cabo un acto que separe del otro. Ahora bien, en este video de 15 minutos no vamos a poder resumir todo lo que tiene que ver con esta enorme problemática. Simplemente quería plantear que tengamos en cuenta esta enorme diferencia entre la culpa y la angustia, y también que tengamos en cuenta que muy diferente es la tristeza, ¿sí? Otro malestar que nos va a quedar pendiente para un próximo video. Este año vamos a buscar abordar estas diferencias en al menos 4 o 5 videos donde podamos dejar en claro o al menos poder arrojar algunos elementos que me parecen importantes para pensar la subjetividad y la clínica del psicoanálisis. Así que bueno, seguimos en un próximo video.